Pues, de cómo está la presión venosa central, ¿no? Si está aumentada o está disminuida, ¿no? Y a nivel carotídeo podemos ver, pues, con el tacto, digamos, ¿no? O sea, a diferencia del pulso venoso, el pulso arterial es palpable. Entonces podemos apreciar muchas veces o muchas características del pulso carotídeo. Pero también se puede ver, por ejemplo, cuando hay una gran distensión de la pared arterial. En este caso estamos hablando de distensión arterial, danza arterial le llaman, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando se distiende y se colapsa, ¿no? O sea, se distiende como un globo y se colapsa, digamos, abruptamente. Entonces, es muy típico, por ejemplo, de un gran llenado y un gran vacío también, ¿no? Vaciamiento. Gran llenado y gran vaciamiento, ¿no? O sea, la insuficiencia aórtica es un ejemplo muy característico de esto, ¿no? Y también al nivel del cuello, pues se debe ir a escuchar la presencia, ¿no? De soplos, ¿no? En este caso, si están irradiados, ¿no? O hay ateromatosis, por ejemplo, hay eh, soplos locales producidos, por ejemplo, por lesiones obstructivas a nivel de la arteria carótida, ¿no? A nivel del abdomen, pues hay que ver si hay reflujo hipatoyugular, ¿no? Es cuando uno comprime el hígado, pues la vena pues se ingurgita, ¿no? Entonces eso sería un reflujo hepatoyugular positivo, entonces eso indicaría que hay un aumento de la presión venosa central. Hepatoesplenomegalia quiere decir que hay congestión hepática, congestión del vaso, puede haber ascitis, soplos abdominales, que generalmente están relacionados con aneurismas, ¿no? Con aneurismas de aorta a ese nivel. Pero, como ya dijimos en la anterior clase, la inspección básicamente está dada por ciertas técnicas, en este caso la inspección, palpación y auscultación. Cuando comenzamos con la inspección, pero antes de comenzar con esto, tenemos que empezar también la parte del pulso venoso que ya dijimos que es mirando o viendo, es el pulso arterial, ¿no? El pulso arterial normalmente nosotros lo examinamos en el pulso radial, ¿no? El pulso radial es lo que por lo común se examina. Y en el pulso radial es que uno debe describir pues todas las características que tiene ese pulso radial, ¿no? Que como ya ustedes comprenderán, pues expresa la dinámica del corazón izquierdo, precisamente porque el pulso radial es la distensión de las paredes de las arterias producto del volumen inyectivo, pues, o sea, el volumen inyectivo al ser expulsado me distiende por las paredes de las arterias. Ese es el pulso arterial. Entonces, lo que tenemos que buscar es a la amplitud, aquí ver la amplitud y la duración, ¿no? O sea, si es amplio, si es corto, si es breve, ¿no? Puede ser filiforme, puede ser alternante, puede ser disferis. O sea, ahí ya que nos califica de eso es la forma. Entonces tenemos que aprender también a establecer la forma del pulso, ¿no? Su sincronismo, el estado de pared, su ritmo, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente la frecuencia, ¿no? Entonces aquí podemos decir si está taquisfígmico o bradisfígmico, ¿no? Ya. Cuando el pulso está acelerado, más de 100 o está a menos de 60, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos descrito el pulso arterial, radial, examinamos los demás pulsos también, ¿no? Los demás pulsos básicamente para ver la sincronía, ¿no? Eh, por ejemplo, el pulso P, ¿no? Cómo es en el pie derecho y cómo es en el pie izquierdo. Entonces uno puede calificarlos con las famosas cruces, ¿no? Donde 0 sería pues ausencia de pulso y después 1, 2 y 3, o sea, el 3 es buen pulso, ¿no? Normal prácticamente. ¿Ya? Entonces, frente a una disimilitud de pulsos, podríamos ya nosotros estar pensando que pues hay una aterosclerosis acentuada de un lado, ¿no? Y hecho todo esto, ya después pasamos ya al examen cardiovascular en sí.
disperse, que es lo más importante. A la inspección, ¿qué tenemos que ver? Generalmente vemos tres cosas, es lo que se ve en la inspección. Choque de punta primero. El choque de punta, ¿dónde está localizado? ¿A qué nivel? ¿No? Su intensidad, su amplitud, frecuencia, ritmo, etcétera, ¿no? Ahora, si el paciente pues es delgado es más fácil de notar, ¿no? Pero si es más gordo o más con sobrepeso, por decir, pues es más difícil de ver, ¿no? Pero el hecho de que no se vea no necesariamente pues va a ser patológico, ¿no? ¿A qué nivel debe verse si es que se ve el choque de punta en condiciones normales, el paciente en posición sentado, hasta la línea media clavicular por dentro, ¿no? No por fuera, ¿no? Ahora, el choque de punta puede tener ciertas variaciones en el estado fisiológico. Claro, si es, por ejemplo, que la persona es obeso y el embarazo, pues el pulso va a estar más levantado, es obvio, ¿no? Entonces ya no, de repente ya no se ve o no se nota la vibración al nivel del quinto espacio, sino puede subir al cuarto espacio, ¿no? ¿Ya? En los pacientes delgados más bien puede descender incluso el choque de punta, un poco más, ¿ya? Ahora, si no se percibe bien y uno quiere ver más o menos a qué nivel, pues se puede poner en posición lateral izquierdo, ¿no? ¿No? Y en ese caso se va a desplazar un poco el pulso, pero en este caso no es para apreciar el nivel de donde se ve el pulso, sino para apreciar algunas características del pulso, ¿no? Después de ver el pulso, o sea, el choque de punta, ya tenemos que ver otras estructuras en la inspección, o sea, por ejemplo, los latidos, ¿no? Los latidos que en condiciones normales pueden observarse en personas jóvenes, sobre todo, los referentes a los latidos aórticos y los latidos pulmonares, ¿no? ¿Ya? Pero también estos latidos, un poco, se puede ver en el epigastrio también, ¿no? En la zona epigástrica, ¿no? Que puede ser una retracción o puede ser una cosa patológica, cuando, por ejemplo, el ventrículo derecho, por ejemplo, está crecido, y se percibe que hay un latido que se proyecta por el epigastrio, entonces uno puede suponer que el ventrículo derecho está crecido también. Después pasamos a la palpación. En la palpación tenemos que ver tres cosas. Primero, choque de punta. ¿Dónde está localizado? ¿Y cuáles las características de ese choque de punta? Segundo, los latidos, pues arterial y pulmonar. ¿Ya? El latido que puede suponer cierres abruptos o dilatación de la arteria aorta o de la arteria pulmonar. ¿Ya? Podemos aquí también incluir la palpación perpendicular del segundo, tercer y cuarto espacio intercostal paraesternal izquierdo, ¿no? A partir del segundo, tercer, cuarto, que por lo común, al palpar no se debe palpar nada, ¿no? Pero si uno palpa pues una contracción con más o menos cierta intensidad, nos estaría pues haciendo suponer el hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? ¿Ya? Y las otras cosas el otro aspecto que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la palpación es la presencia de los frémitos, ¿no? Los frémitos que son una traducción palpatoria de un soplo cardíaco, ¿no? ¿No? Es muy importante eso. Seguimos. ¿Cómo hacemos el choque de punta? ¿Cómo determinamos el choque de punta? Al palpar. Se palpa todo el área
precordial con la palma de la mano y una vez que ha ubicado el choque de punta ya con los complejos de los dedos, tiene que ir a hacer con los dedos, ¿no? Después tenemos que ir a palpar en la base, a ambos lados del esternón, ya les dije, la aorta y pulmonar, que también normalmente no se debe percibir, ¿no? Pero sí se percibe, puede estar indicando que hay una dilatación, ¿no? De la arteria aorta o de la arteria pulmonar, ¿no? ¿No? Aquí dice que la palpación debe realizarse en distintas posiciones, pero en la práctica generalmente es en una sola posición, ¿no? El decúbito, el paciente está en decúbito dorsal, 45 grados, que es la posición, digamos, estándar, ¿no? Para hacer un examen cardiovascular. Ujú. Eso más o menos es la idea de la palpación, ¿no? Aunque aquí está examinando un zurdo, ¿no? Muy bien, veamos. El frémito es la sensación, ya les dije, percibida por la palma de la mano, que es traducción de un soplo cardíaco. En este caso, se debe percibir más o menos una cosa semejante al ronroneo de un gato, por ejemplo, ¿no? Cuando es acariciado, ¿no? Pero en sujetos delgados, por ejemplo, puede percibirse esta vibración, ¿no? Es una vibración de sentido de infección táctil, ¿no? Ahora, en personas jóvenes se puede percibirse, ¿no? Un pequeño frémito sistólico que le llamamos tremor cordis, ¿no? El tremor cordis. El tremor, dice, carece de significación patológica. Obviamente puede aparecer en personas perfectamente normales y se considera una situación normal. Muy bien. En la percusión, en el aspecto del examen cardiovascular, pues no se utiliza, ¿no? Generalmente ya casi es prácticamente está en desuso, ¿no? Y de ahí pasamos a la auscultación. En la auscultación, cuando uno va a auscultar a un paciente, pues debe tener digamos, debe tener un esquema, una secuencia, ¿no? No podemos ir y auscultar así por auscultar, entonces tenemos que tener una secuencia, tenemos que tener un orden. Y con ese orden, cuando uno lo hace, pues uno no comete errores, generalmente, ¿no? Lo primero que uno debe detectar es el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco. Obviamente el primer ruido cardíaco en el ápex, pues en la punta, o a nivel del choque de punta, ¿no? ¿No? Después el segundo ruido cardíaco, con su componente aórtico pulmonar, ¿dónde se va a escuchar? ¿Dónde se va a escuchar? En el foco aórtico pulmonar, pues, o sea, en el segundo espacio paraesternal derecho e izquierdo, ¿no? Derecho aorta y izquierdo pulmonar, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos es apreciar cómo son los ruidos cardíacos. Primer ruido cardíaco y segundo ruido cardíaco. Pueden estar normal, aumentados o disminuidos, ¿no? Eso es lo más, lo más característico, digamos. Pero después tenemos el segundo paso, debe ser la percepción del tercer ruido o del cuarto ruido. Si hay tercer ruido o cuarto ruido, ¿no? Tercer ruido cuando hay una especie de desdoblamiento del segundo ruido, tuntra, 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 tuntra. El cuarto ruido parecido a un desdoblamiento del primer ruido, ¿no? Trunta, trunta, trunta. No, generalmente, pues ambas situaciones pueden ser hallazgos patológicos, ¿no? Salvo en personas donde el tercer ruido puede escucharse en niños, ¿no? En jóvenes o en niños, ¿no? El cuarto ruido definitivamente siempre va a ser patológico, ¿ya? O sea, primer punto, primer y segundo ruido. Segundo punto, presencia de tercer ruido, cuarto ruido. Y tercer punto, recién ir a los soplos, ¿ya? Ir a los soplos.
Entonces, cuando determinamos el primer ruido, vamos a ver pues el ritmo, vamos a ver su variación con los tiempos respiratorios. De repente hay una separación, o sea, un desdoblamiento del ruido. Y todas esas cosas nosotros tenemos que, digamos, describir y interpretar y anotar pues en la historia, ¿no? Cuando yo inspiro, todo inspiro aumenta el retorno venoso, ¿no? Entonces, al aumentar el retorno venoso, el tiempo de eyección del volumen del ventrículo derecho también va a ser más prolongado. Y al ser más prolongado, el cierre de la válvula pulmonar también va a ser más atrasado, más retrasado, digamos. Entonces habrá un desdoblamiento. El primer ruido y el segundo ruido es por el cierre de la aorta, ¿no? Y después por el cierre de la pulmonar. ¿Ya? Entonces esto puede hacer pues que el desdoblamiento en este caso sea fisiológico, ¿no? Pero puede darse el caso de que el desdoblamiento puede ser paradojal, por ejemplo, ¿no? Entonces eso tiene su significado, tiene su, digamos, su traducción, ¿no? Para que nosotros podamos interpretar. Muy bien. El primer ruido es de tono ligeramente más bajo, se escucha mejor en la punta, representa el cierre de las válvulas mitral y tricuspídeos, ya lo sabemos, y marca el inicio de la sístole ventricular, claro, porque en ese momento está inyectando por la aorta, pues, o la pulmonar, ¿ya? Entonces eso da lugar al primer ruido, ¿no? El segundo ruido ya es un tono un poco más alto, es producto del cierre de las válvulas sigmoideas, ¿no? Y sigmoideas, aorta y pulmonar, ¿no? Y con ese cierre da inicio pues a la diástole ventricular, ¿no? El silencio entre este segundo ruido y el primer ruido, pues la diástole, ¿no? Representa el tiempo diastólico. Desdoblamiento normal del primer ruido. Se escucha junto al área tricuspidio. En el ápex generalmente es único. Cerca del área tricuspidio puede sentirse un desdoblamiento del primer ruido, ¿no? Ya, pero no tiene mayor, digamos, traducción el desdoblamiento del primer ruido, salvo que haya una sincronía en el funcionamiento del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, sobre todo cuando hay grandes disfunciones, o sea, disfunción, es decir, un gran falla de bomba, lo que nos hace presumir esta sincronía que sería indicación de un cardiovector, ¿no? Ya. El donde sí hay evidencia de un desdoblamiento es pues el del segundo ruido, eso es mucho más acentuado y más rico también desde el punto de vista semiológico, ¿no? ¿Quién se cierra primero? La válvula aórtica, pues obviamente por presión, pues mayor presión en el lado izquierdo, ¿ya? ¿Ya? Ahora, un segundo ruido puede estar anormalmente desdoblados, sí, claro que sí. ¿Ya? En inspiración, en condiciones normales, el segundo ruido se desdobla y mi expiración se hace único, ¿no? Eso tiene que tener en cuenta, ¿no? Porque si eso no es así, entonces quiere decir que hay un aspecto patológico. Y después pasamos a los soplos. Los soplos, tenemos que percibirlas en las áreas
precisamente en donde se producen los soplos. ¿Y qué cosa será un soplo? Un soplo cardíaco no es más que una turbulencia, pues. El flujo es laminar, ¿no? Pero cuando se genera una turbulencia, ¿no? Por ejemplo, por una estenosis, entonces esa turbulencia va a escucharse como un soplo, ¿no? Como un soplo, ¿no? Entonces las áreas de ocultación tenemos el aórtico a nivel del segundo espacio intercostal derecho, la pulmonar a ese mismo nivel, pero en el lado izquierdo. Después tenemos el aorto accesorio, que es a nivel del tercer, cuarto espacio intercostal, borde external izquierdo. Después tenemos también a nivel mesocárdico, a nivel del tercer, cuarto espacio, ¿no? Pero que va de izquierda a derecha prácticamente, ¿no? Es un soplo mesocárdico, que es muy sugerente de comunicación interventricular. Después vamos a tener el área mitral también, que es generalmente la zona del ápice y un poco subiendo hacia la zona axilar, ¿no? Para ver la irradiación. Y la zona tricúspide, pues la infraesternal, ¿no? O debajo del esternón, prácticamente la zona epigástrica. Cuando uno va a describir los soplos, pues uno tiene que basarse en criterios, ¿no? Soplo de tal tipo, o sea, si es sistólico o diastólico. Después la intensidad, ¿no? Si es intenso, la intensidad normalmente lo clasificamos, ¿no? Con la clasificación de Levin, ¿no? De 1 a 6, ¿no? 1, grado 2, 1 sobre 6, 2 sobre 6, 3 sobre 6, 4 sobre 6, así, ¿no? Lo clasificamos, la intensidad. El tono, ¿cómo es? Pues puede ser musical, puede ser grave, puede ser rodante, puede ser muchas características puede tener. Entonces, si nosotros percibimos un soplo con cierta característica, podemos sospechar de que puede ser eso que esté produciendo eso, ¿no? El timbre, momento de la revolución, la duración. Un soplo puede ser breve, corto o puede ser prolongado. Modificaciones que experimentan los soplos bajo la influencia de la respiración. También tenemos que describir, ¿no? O sea, qué pasa. Se acentúa, no se acentúa, disminuye, no disminuye, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estas son las áreas de auscultación, ¿ya? La aorta. La aorta sigue una secuencia, ¿no? Es la aorta, la región external o paraesternal y al ápex, hasta la punta, ¿no? Entonces, todas las características de un soplo cardíaco, pues deben ser descritas a ese nivel, por ejemplo, cuando es aórtico, ¿no? Puede estar hasta llegar hasta el ápex. Pero si es un soplo puramente localizado en el ápex y que va hacia la zona axilar, o sea, si la zona axilar, pues, probablemente sea. En este caso puede ser una insuficiencia, ¿no? Mitral, por decir. Entonces estamos escuchando, ¿no? Un soplo pues, a nivel del ápex, de la punta, ¿no? Ahora, tampoco no nos olvidemos que los soplos se producen siguiendo la corriente o contra la corriente, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? Eh, Siguiendo la corriente, por ejemplo, a nivel de la aorta, siguiendo la corriente es el momento eyectivo, pues entonces tendríamos ahí un soplo eyectivo, ¿de qué? De insuficiencia o de estenosis, si es de salida. ¿Alguien tiene una respuesta? Por ejemplo, siguiendo la corriente, pues por la válvula aórtica sería un soplo de estenosis, pues entonces sería un soplo eyectivo de estenosis aórtica. Y por la pulmonar, un soplo sistólico de estenosis pulmonar, ¿no?
Y contra la corriente, por ejemplo, a nivel de la mitral contra la corriente sería pues más bien que la regurgitación se produzca hacia la aurícula izquierda. Entonces, ¿dónde? ¿En qué momento se da eso? También en sístole, ¿no? Pero cuando la válvula mitral está cerrada, entonces sería insuficiente. Entonces ahí sería una soplo no, soplo sistólico, claro, de regurgitación mitral. Se igual a insuficiencia mitral, ¿no? En este caso. Si es a nivel de la tricúspide, sería pues insuficiencia tricúspide, ¿no? Y así. Entonces, de tal forma que vamos a tener soplos de eyección, soplos de regurgitación y soplos en rodamiento, ¿no? Soplos diastólicos de rodamiento. ¿Alcanza? ¿Alcanza? ¿Alcanza, digo? Pepe. Entonces, podemos así describir, ¿no? Entonces, soplo, por ejemplo, contra la corriente a nivel de la aorta, sería pues un soplo de retorno, ¿no? O sea, de lo que ha eyectado retornaría. Entonces sería un diastólico, por ejemplo. Entonces tendríamos ahí un soplo diastólico de regurgitación aórtica y igual también un soplo diastólico de regurgitación pulmonar, ¿no? De tal forma que el timbre característico de cada soplo va a ser así. Por ejemplo, los soplos de eyección, ¿no? O sea, los soplos de estenosis aórtica, por ejemplo, y pulmonar van a ser soplos de tipo romboidal, ¿no? O sea que de menos aumentan a más y de más aumentan disminuyen a menos, o sea, tipo romboidal. Entonces, si nosotros escuchamos un timbre muy característico de tipo romboidal, o sea, que aumenta y disminuye, o sea, aumenta y disminuye, o sea, tipo romboidal, pues es típico de la estenosis pulmonar y aórtico. Pero si nosotros tenemos un soplo, por ejemplo, regurgitante, lo que llaman holo sistólico, o sea, que ocupa prácticamente toda la sístole, a nivel mitral, por ejemplo, y a mitral tricuspideo, serían pues soplos de regurgitación mitral y tricuspideo. Entonces estos soplos su característica va a ser prácticamente muy homogénea desde que inicia hasta que finaliza, ¿no? Es un soplo de regurgitación mitral y tricuspideo, o sea, lo que llamamos óvulos históricos. Pero puede tener un soplo de regurgitación aórtico-pulmonar, o sea, en diástole, cuando la válvula no se cierra. Entonces estamos hablando de insuficiencia mitral y insuficiencia mitral y pulmonar, perdón, de insuficiencia aórtica y pulmonar. ¿Ya? Entonces, los soplos de insuficiencia pulmonar y aórtico, o sea, cuando las válvulas no se cierran en diástole, porque en diástole deben estar cerrados, y si no se cierran en diástole quiere decir que hay regurgitación, estamos hablando de insuficiencia aórtica y pulmonar. En este caso los soplos van a ser de tipo aspirativo, ¿no? O sea, el primer ruido, el segundo ruido, tum, 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 algo parecido, ¿no? Este sería más o menos un tipo aspirativo, ¿no? Ahora, los soplos de llenado ventricular izquierdo y de llenado ventricular derecho, o sea, llenados, estamos hablando de, con el momento que se produce el llenado de vaciamiento de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, perdón, de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Entonces, si en el llenado se produce un soplo, estamos hablando de que estas válvulas están medio cerradas. Entonces, estamos hablando de una estenosis mitral y de una estenosis tricuspidea. ¿Cuál es la característica de estos llenados ¿no?
soplos de llenado, ventricular izquierdo y derecho, son tipo rodantes, ¿no? O sea, tuntor, 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 o sea, tipo rodante, como llaman, ¿no? Entonces, estamos hablando de una estenosis mitral y de una estenosis, o de una estenosis tricuspide. La duración también es muy importante. Mientras más prolongado sea el soplo, pues hay mayor severidad, ¿no? Del proceso, del cuadro, digamos, ¿no? ¿Y cómo estimaríamos, por ejemplo, estimaríamos la severidad de una estenosis aórtica? Fácil, escuchando el vértice, o sea, el vértice del rombo, si está próximo, si está al medio, si está más distal, o sea, en el tiempo, ¿no? Imagínense un reloj, pues, ¿no? Que sube, que de menos a más y de más a menos, ¿no? Tipo romboidal. Entonces, el vértice del rombo es el que nos puede decir la severidad, ¿no? Si el vértice del rombo está precoz, es leve. Si está medio, es moderado. Si es más tardío, o sea, el nivel máximo de auscultación, diríamos que está severo, ¿no? O ya está ya grave o seriamente comprometido la válvula, ¿no? Y así, como ven ustedes, la fenomenología cardiovascular es bastante rica, digamos, en situaciones, en hallazgos, en términos, en nombres, en diferencias, ¿no? En conceptos, etcétera, 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 ¿no? Etcétera, etcétera. Estoy guardando, perdón, la asistencia. Yo hoy día, muy bien. Si tuvieran alguien alguna pregunta hasta aquí, alguna duda, algún comentario. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Están ustedes o están ahí que han aprendido nada más y se han ido? Estamos, doctor. Ya. Entonces vamos a ver la siguiente clase. La siguiente clase, ¿mañana tienen clase o no? Jueves. Mañana es miércoles, perdón. Pero, ya tú debes aconsejar. La clase que vendría sería ya de electrocardiografía, ¿no? Todo lo que es el aspecto electrocardiográfico. Pero mejor no le vuelve a seguir a marcar. Olvídese ya. Muy bien, voy a quedarme un rato con mis alumnos de práctica. Claro, ya con amor, es que si no le quiere, no le quiere. Si usted quiere, no quiere. Ya no es lo de menos, el amor se da. No, ya a estas alturas de la vida hay que vivir en paz.